En el inicio de esta presentación sobre el impacto que la medicación inhalada tiene sobre el cambio climático, quiero saludar a toda la audiencia y presentar a la Alianza Médica contra el Cambio Climático, a la que me referiré como la Alianza. Dejaré unos minutos esta proyección para que puedan hacer una captura de pantalla o captar la señal QR con el móvil. La Alianza es una plataforma que nace bajo el patrocinio del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, representante legítimo de los 270.000 médicos que trabajan en nuestro país, y también bajo el auspicio de muchas sociedades científicas médicas. La señal QR lo llevará al documento editado por la Alianza, en el que se recoge una amplia información desde el punto de vista de los médicos acerca del cambio climático. A aquellos que no estén familiarizados con el asunto que hoy discutimos, les sorprenderá el gran impacto que los inhaladores presurizados tienen sobre el calentamiento global del planeta y por ende sobre el cambio climático. Los inhaladores presurizados, conocidos por sus siglas en inglés PMDI, son de sobra conocidos no solo por los profesionales sanitarios, sino también por la población general. No obstante, conviene aclarar algunas de sus particularidades. El fármaco, en forma de polvo muy fino, no va disuelto, sino suspendido en un gas que, por estar envasado a alta presión, se encuentra en estado líquido. De forma que al descomprimirse, cuando se libera una dosis, la suspensión se disocia de forma inmediata en el gas propelente y en las micropartículas sólidas del fármaco. Conviene resaltar que los gases utilizados como propelentes tienen máxima seguridad para uso humano, que no se combinan químicamente con ningún otro elemento, que no se absorben y que se exhalan tal como se inhalan, expulsándose al medio ambiente. Por tratarse de una suspensión y no una solución, es necesario agitarlo bien previamente para homogeneizar su contenido, evitando que por sedimentación la dosis liberada no sea la correcta. Los gases propelentes son los mismos que se utilizan en la industria del frío, tanto en aire acondicionado como en frigoríficos y congeladores. Los primeros gases utilizados fueron prohibidos en 1990 por disminuir la capa de ozono. A partir de entonces se utilizan los gases conocidos como HFA o HFC, que siendo respetuosos con la capa de ozono, son gases de efecto invernadero con muy alto poder de calentamiento global del planeta. Veamos la magnitud de esta agresión medioambiental. Del total de inhaladores que se venden en España, el 52% son inhaladores presurizados o PMDI. Este porcentaje supone que cada año se venden en España 15 millones de unidades que van a emitir al medio ambiente una enorme cantidad de gases de efecto invernadero. En concreto, 400.000 toneladas de CO2 equivalente. Para disminuir tales emisiones, el NHS, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, está haciendo una campaña intensiva a sus médicos bajo el eslogan «Piensa en verde cuando prescribas inhaladores». Para hacer más patente esta situación, compara los gases de efecto invernadero que contiene un solo inhalador con las emisiones de un coche convencional. Los gases de efecto invernadero de ese inhalador equivalen a 200 kilómetros recorridos por un coche convencional. Y esta equiparación se hace con una presentación del PMDI británica que no existe en España, donde se comercializa
una presentación de mayor volumen que correspondería a 300 kilómetros de recorrido de un coche. Sin embargo, contando la huella de carbono de un inhalador de polvo seco en toda su producción, desde la fabricación del medicamento a la de su carcasa y a los gases emitidos en su transporte, un dispositivo de polvo seco se corresponde con un trayecto de 9 kilómetros. España tiene mucho margen para disminuir la prescripción de PMDI, porque si en vez de prescribir PMDI como lo hacemos en la actualidad, prescribiésemos el 13% de los inhaladores como hace Suecia, se ahorrarían hasta 300.000 toneladas de CO2 equivalente. Además existe otro gran problema añadido, que es el efecto acumulativo de los HFC de los PMDI, los dos gases utilizados, que persisten en la troposfera, uno 15 años y el otro 36 años. Por otra parte, cuando los pacientes dan por consumido su inhalador, aún persiste cierta cantidad de gas en su interior, por lo que hay que entregarlos en la farmacia para su tratamiento como residuo en el sistema SIGRE. Existen una serie de errores con los PMDI que pueden condicionar su eficacia. El primero de ellos, no agitarlo lo suficiente, lo que va a condicionar la concentración de la dosis por sedimentación de las partículas dentro del dispositivo. En este caso, todo es posible, bien que se inhale una dosis altamente concentrada o lo contrario, muy diluida. Otro error, quizás el más frecuente, es no coordinar el disparo del dispositivo con la maniobra inhalatoria. Bien porque el primero se dispara y después se inhala, o lo contrario, primero se inhala y después se dispara. En ambas situaciones, las partículas del fármaco quedan sujetas a la inercia de su brusca liberación, un efecto que analizaremos a continuación. Por otra parte, como la mayoría de las dosis son 2 pulsaciones, los pacientes tienden a hacerlas seguidas, en la misma inspiración. Esto hace que la segunda pulsación no alcance la región más periférica de la vía aérea y quede en el espacio muerto, donde es mucho menos efectiva. Algunos pacientes notan el spray en la región de la úvula y detienen de forma refleja la inspiración. Por último, hay pacientes que no hacen la apnea tras la inhalación, y algunos de ellos porque su propia enfermedad se la dificulta. Por ello, es aconsejable que la medicación de mantenimiento se haga tras un rato de reposo con la respiración pausada. Aparte de los errores ya analizados, cuando se presionan y disparan, los PMDI liberan su contenido de forma muy brusca, casi explosiva. Esto hace que las partículas del medicamento salgan proyectadas con mucha inercia, impactando en la faringe y haciendo que la mayor parte del fármaco se deposite en la orofaringe. Por otra parte, los gases propelentes que se utilizan en los PMDI, cuando se descomprimen de forma brusca, producen frío. Por eso son los mismos que se utilizan en los frigoríficos y en el aire acondicionado. Ese frío lo podemos notar si lo disparamos frente a la palma de la mano. Y algunos pacientes lo notan en el paladar blando y detienen la inspiración. Otro asunto de especial relevancia es la diferente absorción de los medicamentos vehiculizados en el PMDI. Mientras que los beta-agonistas de acción corta tienen alta absorción sublingual y en mucosa orofaríngea y por tanto ejercen cierta acción broncodilatadora por vía sistémica y producen también efectos secundarios como taquicardia y temblor distal, sin embargo, los esteroides son moléculas diseñadas para baja absorción sistémica y tienen nula acción terapéutica si no alcanzan la periferia del árbol bronquial. Son todas estas razones las que hacen necesario
utilizar los PMDI con cámaras inhalatorias. Las cámaras de inhalación tienen como objetivo optimizar el depósito broncopulmonar del fármaco y además es un buen método para tratar a niños por debajo de 5 años, pero también tienen sus inconvenientes. Son demasiado voluminosas para utilizarlas fuera de casa. Son poco higiénicas, especialmente en la zona de la boquilla y la válvula, por lo que hay que lavarla con frecuencia. Las partículas del fármaco, por adhesión electrostática, se adhieren en parte a la pared de la cámara y forma la pátina que cubre su interior cuando no se lavan con la debida frecuencia. Por último, las cámaras suponen un enorme incremento del espacio muerto. Si el espacio muerto anatómico del adulto es de 150 mililitros, con las cámaras se le añade más del doble. Por ejemplo, la cámara más utilizada, la cámara Volumatic, tiene un volumen de 750 mililitros. Estas dos últimas razones condicionan la dosis final inhalada por el paciente. Ni las fichas técnicas de los PMDI ni las instrucciones de las cámaras afrontan esta situación. He oído a expertos decir que con cámaras conviene administrar una pulsación más de las recomendadas en cada dosis, es decir, 3 pulsaciones en vez de 2, con lo cual la agresión medioambiental por gases de efecto invernadero se incrementaría en un 33%. Afortunadamente existen alternativas que consiguen iguales o mejores resultados y no emiten gases de efecto invernadero. Los inhaladores sin gases de efecto invernadero engloban 3 sistemas diferentes. Por un lado, el sistema de nebulización. Por otro lado, el sistema Respimat, conocido también como inhalador de niebla fina o con sus siglas en inglés SMI. Y por último, los inhaladores en polvo seco, bien recargables con cápsulas monodosis como los dos superiores, el HandiHaler y el BreathHaler, o bien precargados con dosis múltiples como el Ellipta. Veámoslo con más detalle. La nebulización se genera con un sistema Venturi de gas a presión que arrastra una solución líquida del medicamento en forma de niebla. El flujo gaseoso se puede generar desde el circuito hospitalario de oxígeno o de aire medicinal o de los mismos gases en una bala a presión. A nivel domiciliario se genera desde compresores eléctricos de diversos tipos, algunos de ellos portátiles y con batería recargable. Sus indicaciones son tratamiento de crisis asmáticas y exacerbaciones de EPOC en servicios de urgencia o como rescate en ámbito domiciliario, en menores de 5 años, en discapacitados psíquicos y ancianos con deterioro cognitivo. Y ojo que la mayoría de los ancianos pueden hacer perfectamente otras técnicas inhalatorias. Veremos estos 3 métodos con mayor detalle. El inhalador de niebla fina existe en el mercado solo un prototipo, que es el Respimat. En esencia, se trata de un nebulizador que produce un aerosol desde un depósito de aluminio similar a los de los PMDI, que contiene una solución líquida del medicamento y que se aloja en una carcasa plástica con un sistema valvular y una microbomba que al pulsar un botón genera la presión necesaria para una micronebulización. Tiene varias ventajas. Al ser una solución, no hay partículas sólidas y por tanto no precisa ser agitado. El dispositivo es el de menor resistencia y puede inhalarse con flujos muy bajos. La inercia con la que genera la niebla es mínima, mientras que los PMDI generan su suspensión con un flujo de 7 metros por segundo, esta niebla lo hace con menos de 1 metro por segundo. Esta cualidad hace que se adapte mejor al flujo inspiratorio y mejore el depósito pulmonar del fármaco. Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes. Se exige un mínimo de coordinación
entre la pulsación y la inhalación. En sus presentaciones solo dispone de un beta agonista de larga duración, un anticolinérgico y la combinación de ambos. Por ello, en caso de que el paciente precise un esteroide inhalado, habrá que darle otro dispositivo diferente, lo que constituye una práctica que se debe de evitar en lo posible. A la compañía farmacéutica hay que agradecerle el esfuerzo por la sostenibilidad del planeta, comercializando una carcasa plástica recargable hasta en 6 ocasiones, cuando anteriormente cada carga iba con su carcasa. De esta forma contribuye a la disminución de los residuos plásticos. Los dispositivos de polvo seco, conocidos también con sus siglas en inglés DPI, son los inhaladores sin gases de efecto invernadero más prescritos en todo el mundo. Como apunté anteriormente, existen 2 grandes tipos que son los precargados con dosis múltiple o los que se cargan con cápsulas monodosis. Ninguno de ellos precisa de coordinación, inspiración, pulsación. Tampoco precisan de cámaras inhalatorias. Su impacto faríngeo es mínimo porque las partículas del fármaco se integran en el flujo inspiratorio sin la inercia que tienen las partículas de los PMDI. Además, siempre existe la posibilidad de hacer monoterapia, doble terapia o triple terapia con el mismo dispositivo. Y ahora es el momento de hacernos una serie de preguntas. La primera de ellas es: ¿qué dicen aquellos profesionales sanitarios que son reticentes al cambio de los PMDI? ¿Cuáles son sus argumentos? Suelen utilizar estrategias habituales en el mundo negacionista. Recuerdan a las que históricamente han utilizado las empresas tabaqueras. La primera reticencia es negar la evidencia, minimizando la agresión medioambiental. Pero esta agresión no es tan mínima como pretenden mostrarnos. Si el mundo sanitario global se considerara un país, sería el 5º más contaminante del mundo después de China, Estados Unidos, India y Rusia. Así pues, en Inglaterra, el Servicio Nacional de Salud estima que el 4% de su huella de carbono, en otras palabras, sus emisiones de gases de efecto invernadero, están producidas por los PMDI, y que por cada paciente que cambiásemos de un PMDI a un DPI, ahorraríamos 422 kilos de CO2 por año. Y esto no es una minucia. Además, hoy en el mundo negacionista, cuando no se puede negar la evidencia, se promueve la inacción. Bajo esta estrategia, los lobbies de las compañías gasísticas y algunas compañías farmacéuticas, pocas, proponen esperar hasta disponer de otros gases más amables con la sostenibilidad del planeta. Especulan con el periodo que se precisa para ello. Proponen 3 años sin dar seguridad. Y mientras tanto, seguiremos emitiendo gases con efecto acumulativo que estarán en la troposfera hasta 36 años. Además, los reticentes al cambio dan por hecho que la medicación de rescate en los enfermos respiratorios ha de ser obligatoriamente con un PMDI. Ni la Guía Internacional del Manejo del Asma, la GINA, ni la española, la GEMA, se manifiestan en este sentido. Simplemente establecen que el rescate se ha de hacer con un broncodilatador beta agonista de acción corta, lo que conocemos por las siglas SABA. En el mercado existen 2, el salbutamol, cuya marca original es el Ventolin, y la terbutalina, cuya marca original es el Terbasmin. La elección de cualquiera de estos 2 es una elección correcta. Por otra parte, las guías tampoco recomiendan un dispositivo concreto para la medicación de rescate,
por lo que se puede elegir tanto salbutamol en PMDI como terbutalina en polvo seco con el sistema Turbo-Aller, con la ventaja de que el último carece de gases de efecto invernadero. Otro de los mantras que argumentan los reticentes al cambio de los PMDI es que existen pacientes que tienen un flujo inspiratorio tan bajo que no pueden con la resistencia de estos dispositivos ni con los de niebla fina. Conviene resaltar que un grupo de pacientes que precisan este tipo de medicación pueden tener una limitación grave al flujo expiratorio, no tanta al flujo inspiratorio, que es el que precisan para inhalar su medicación. Solo un número mínimo de pacientes casi terminales, tendrían tal limitación inspiratoria que no pudieran inhalar un inhalador de polvo seco o de niebla fina. El sistema Respimat tiene la misma resistencia que los inhaladores presurizados PMDI. Y algunos de polvo seco como el Breezhaler tienen resistencias mínimas también que son capaces de vencer prácticamente todos los pacientes. Y la mayoría de los inhaladores de polvo seco, como el Ellipta que ven en la imagen, cubren las necesidades de la inmensa mayoría de los pacientes a pesar de que tengan limitación al flujo aéreo. Todos los dispositivos de polvo seco tienen medida su resistencia y se ha comprobado que con un flujo inspiratorio de 30 litros por minuto es más que suficiente para hacer una inhalación correcta. Ese nivel de flujo se alcanza con un esfuerzo inspiratorio mínimo que sobrepasa la gran mayoría de los enfermos respiratorios, incluso con los DPI que puedan obtener mayor grado de resistencia. Pero sigamos haciéndonos algunas otras preguntas. ¿Qué opinan los pacientes de todo este asunto? Este es un artículo interesante sobre sus impresiones. Solo un 35% de los que utilizan un inhalador presurizado, un PMDI, han tenido noticia acerca de que su medicamento perjudica al medio ambiente. Pero sobre todo, quiero resaltar que cuando son conscientes del problema medioambiental de su inhalador, el 60% de esos pacientes estarían de acuerdo con sus médicos para cambiar de un PMDI a un inhalador de polvo seco. Y solo el 19% de los pacientes que tienen un inhalador presurizado se resiste a que se le cambie por otro tipo de inhalación. Pero hay más preguntas que hacerse. ¿Cuál es la vida real? ¿Cómo lo están haciendo nuestros pacientes? En aquellos pacientes que no han recibido ninguna instrucción por personal sanitario, los que utilizan un PMDI sin cámara son los que peor lo hacen. Más del 75% lo hace mal. Sin embargo, algo más de la mitad de los que utilizan un inhalador de polvo seco lo hace correctamente, como aquellos que utilizan una cámara para su PMDI. Sin embargo, después de un año, el 60% de aquellos que sí habían sido instruidos seguían haciéndolo correctamente. Para aumentar ese porcentaje, se recomienda que en revisiones posteriores se les recuerde los consejos previos sobre cómo utilizar su inhalador. Además, en este estudio se hacen unas recomendaciones interesantes. Salvo aquellos con deterioro cognitivo grave, cualquiera puede hacer correctamente cualquier dispositivo. Para la gran mayoría de los pacientes, si están bien instruidos, no existe un dispositivo que se pueda considerar mejor que otro. Y por último, cuando se realizó este estudio aún no habían comercializado el Respimat y la relación entre los PMDI
y los gases de efecto invernadero no se contemplaba. No obstante, ya se recomendaba el uso de los DPI en mayores de 6 años. Y sin instrucción, los errores críticos que comprometen la eficacia del tratamiento son menores con polvo seco que con PMDI. Otra pregunta interesante es ¿cómo estamos prescribiendo los médicos los diferentes tipos de medicamentos por vía inhalatoria? En este estudio se cuantifican las ventas en Europa de estos 3 tipos de medicación inhalada. Atendiendo al segmento blanco de las barras, veremos a Suecia en un extremo con el 13% de prescripción de inhaladores presurizados o PMDI y en el otro extremo al Reino Unido con casi el 70% de sus ventas en ese formato. En España, marcada en rojo, existe mucho margen de mejora si tomamos a los países escandinavos como ejemplo con una tasa de ventas inferior al 20% en lo que se refiere a los PMDI. Y llama la atención la alta tasa de prescripción de medicación nebulizada en Italia, reflejada en el sector negro de las barras, que por otra parte, junto con el Reino Unido, tiene la menor tasa de prescripción en polvo seco marcada en la zona gris de estas barras. Y ahora otra pregunta. ¿Qué dicen las guías de manejo del asma respecto a los propelentes y el cambio climático? Entre todas las guías, la guía española para el manejo del asma es la más reciente actualizada y ya recoge el peligro medioambiental de los propelentes como gases de efecto invernadero y propone que todos los tratamientos de inicio se hagan con polvo seco o con niebla fina. Y además incide en la necesidad de advertir a nuestros pacientes acerca de que los PMDI, una vez agotados, se entreguen en las farmacias para su correcto reciclado. Y después de esta, una última pregunta. ¿Qué recomiendan las sociedades científicas médicas? La Sociedad Española de Neumología, SEPAR, ha hecho una declaración institucional liderada por Carlos Cabrera en la que recomiendan dar preferencia en nuestras prescripciones al polvo seco y a la niebla fina en detrimento de los presurizados PMDI. Por otra parte, la Sociedad Británica de Neumología, la BTS, va más allá y recomienda, primero, que los tratamientos iniciales se hagan con polvo seco. Segundo, que a aquellos pacientes que tienen mala técnica o utilizan varios dispositivos diferentes, tratar de priorizarlos a un inhalador de polvo seco que vehicule los fármacos que necesita. Y tercero, cada paciente que acuda a revisión utilizando un inhalador presurizado, recomendarle otra alternativa carente de gases de efecto invernadero. Y por último, y ya terminando, a modo de resumen, ¿por qué tenemos que disminuir la prescripción de inhaladores presurizados? Hay muchas razones, entre ellas 10 muy poderosas. Porque en España cada año emiten a la troposfera 400.000 toneladas de gases de efecto invernadero. Porque si racionalizamos nuestras prescripciones de PMDI, podemos ahorrar 300.000 toneladas anuales de gases de efecto invernadero. Porque por encima de su agresión medioambiental, los dos gases que se utilizan como propelente tienen un efecto acumulativo durante 15 y 36 años respectivamente. Porque en 10 años podemos ahorrar 10 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Porque los PMDI multiplican por 30 la huella de carbono de otras presentaciones disponibles y eficaces como los inhaladores de polvo seco o de niebla fina. Porque esas otras alternativas sostenibles
son tan eficaces como los PMDI, porque la inmensa mayoría de los pacientes pueden ser tratados con inhaladores amigables con el medio ambiente, porque las guías médicas y las sociedades científicas nos aconsejan minimizar nuestras prescripciones en PMDI, porque una mayoría de los pacientes aceptan el cambio a terapéuticas sostenibles frente a los inhaladores presurizados y porque los PMDI deben utilizarse con incómodas cámaras inhalatorias y porque como residuos mantienen alto riesgo medioambiental. Por último, y muy importante, cualquier cambio hay que hacerlo pactado con el paciente y en su beneficio. Y termino dejando en pantalla este código QR que los llevará a un listado donde podrán encontrar en verde la sustitución idónea de vuestras prescripciones de PMDI. Muchas gracias por su atención.